Tengo un ejercicio sobre problematización esta mañana, pero antes quiero ver si algunos tienen preguntas, comentarios, problemas con el trabajo. Hace 2 días que trabajamos juntos, es el momento. Yo sé que es siempre difícil, la gente no se atraven, no se atraven, pero no me sorprende cuando alguien tiene un problema con el cómo trabajamos, es muy contra los códigos sociales establecidos, contra muchas cosas, pero siempre interesado, hace años que trabajo y siempre me interesa por diferentes razones ver si hay problemas con la metodología, cuáles son. Sé que es una metodología difícil, exigente, es exigente psicológicamente, porque implica, lo llamamos desnudarse, aceptar de verse de manera cruda, y es difícil conceptualmente porque el tipo de preguntas que hacemos son difíciles. En general, muchos de los talleres que veo de filosofía son mucho más de intercambio de opiniones, es el más natural por los seres humanos, o intercambio de opiniones, o un especialista va a hacer una conferencia, va a decir la verdad de no sé qué, de su expertiza, de Platón, de no sé quién, de la neuropsicología, y los roles, muy interesante, y dígame un poco más. So, la idea de este diálogo poco rudo no es natural por nada, y como siempre digo, no mataron a Sócrates por ninguna razón. Tenían buenas razones de matar a Sócrates. Imagínate, tú vas al mercado tranquilo, domingo por la mañana, y dices, ¿qué piensas del bien? ¿Qué piensas de la verdad? Otra vez. Mátalo. Mátalo. Ustedes tienen suerte, estoy aquí solamente por la fin de semana, después me voy. Digo, para evitar con de Sócrates viajo mucho, cuando así, ¿no? Pero recuerdo una vez en Moscú, un hombre dice, tú voy a matarte. Y le digo, vienes porque mañana me voy a San Petersburgo. Y me dice, pero mi hermano está allá. Ok. He visto bastante, pero he visto muchas cosas. He visto gente que todavía 10 años después maravillados, pero por ejemplo, cuento una mujer una maestra, profesora, que se puso a llorar, fue a decir gente que la hago llorar y todo. Y fue una reputación a Oscar, así que gente llora, ¿sí? Que no es falso. Y entonces, pero 3 o 4 años después, esta mujer me llama, dice, quiero invitarte, ahora es inspectora de primaria, dice, quiero que hagas un taller con mis maestros, pero su nombre me parece un poco familiar. No nos conocemos, ¿sí? Sí, me dice, te encontré hace años, pero en este tiempo yo no fui lista, no estuve lista, no fue preparada. Y necesitaba tiempo para entender, pero ahora, venga. Sí, eso lo he visto muchas veces. Gentes necesitan tiempo, ¿sí? Tiempo. Hay otra vez en Rusia, me critican porque hay un pedagogo conocido que se llama Vygotsky, que es muy popular, ahora es más popular en Europa, pero grande pedagogo en Rusia. Él tiene un concepto que se llama la zona próxima de desarrollo, y que más o menos dice que para enseñar debes crear crisis en una persona, ¿no? La crisis es fundamental para enseñar, pero jamás debe estar demasiado adelante del estudiante. Pequeña crisis, ¿no? Debe tener una zona próxima de desarrollo, que para desarrollar debe provocar un poco, estar un poco adelante, pero no demasiado, si no pierdes, ¿sí? Y me acusan, dicen, pero tú estás siempre afuera de esta zona próxima de desarrollo, que es verdad. De eso me gusta mucho el Zen, porque aquí funciona el maestro Zen, ¿no? Que me gusta, porque él
envía algo y se pasa lo que se pasa, después. No estoy aquí para ver si ahora entiendes, no. La persona entiende rápidamente, otros lentamente, otros se puede que jamás entienden, no importa. Pero la idea no es una función de resultados. Un poco como dice la Biblia, siembra. Siembra, pone granas en la tierra. Siembra, pero no espera recolter. No espera cosechar. No espera cosechar. Jamás trata de obtener la cosecha. Me parece fundamental. Lo que digo en un taller, en una consulta. Ahora, soy feliz que una persona me dice, ay, me ha cambiado la vida, no sé qué. ¿Verdad? Somos humanos después de todo. Eso nos gusta. Pero es fundamental de no esperar algo, hacer las cosas. Hay un concepto greco muy interesante llamado la paresia. La paresia, ¿tú sabes escribirlo? Sí. Escríbelo. En caso que quieren ver en Wikipedia. Un concepto muy interesante. Foucault, el filósofo francés, ha escrito bastante sobre eso. Paresia. ¿No hay un eche? En griego sí, pero en español no. En español, ok, bien. A veces hay un H en un lugar. Si no hay un H, debería tener un H. Sí. Pero la paresia es la capacidad de decir la verdad. ¿Okay? Es una capacidad de decir la verdad. Paresia no calcula. No es, perdón por los amigos de marketing, pero no es marketing por nada. No es comunicar, no te preocupas. Decir la verdad y se pasa lo que se pasa. Capacidad como de decir sí. Nosotros en el trabajo que hacemos, este concepto de paresia es un concepto fundamental. Pero claro que la paresia, ¿por qué es una capacidad difícil? Porque hay una ruptura con los códigos sociales. No debemos mentirnos. No es si hay pocas gentes, o pocas, es mucho, pero pocas de otra manera. No es accidental. Cuando fui joven, yo me enamoré con Sócrates, Platón. Pensé que la gente no se enamora de Sócrates porque no lo conocen, pero si lo conocen, todo el mundo va a enamorarse. Yo pienso que si vas y hace que la gente descubre Sócrates, todo el mundo va, pero descubre que no es porque no es conocido, o si no es conocido hay una razón, que es algo horrible en el socratismo, paresia precisamente, falta de respeto o falta de vergüenza, que la vergüenza, como sabemos todos de Adán y Eva, es la reacción primaria del ser humano echado, sacado fuera del paraíso terrestre, de la distancia con Dios. ¿Cuál es la primera reacción de Adán y Eva? Vergüenza. De su caché. Esconderse. Ahora, esconderse la parte sexual, pero es simbólico, no es tanto el problema del sexo, más que lo que representa el sexo es la finitud, es el aspecto animal. Ahora no son ángeles nomás, son animales. ¿Sí? Entonces, el animal representa no solamente el sexo, como la finitud del sexo. Entonces, sí. Y digo eso también por las gentes que son felices del taller y dicen, yo voy a hacer eso con mi familia, yo voy a hacer, y tú, tu vida, no sé qué. No se sorprenden ¿qué hiciste este fin de semana? Me parece un poco extraño, loco, ¿sí? Y sí, eso es difícil. ¿Sí? Pero es una libertad, pienso, fundamental. La paresia, difícil, pero libertad. Entonces, digo eso para si ven problema o algo que lo dicen y reflexionamos. Bien, ¿alguien tiene un comentario o pregunta sobre el aspecto metodológico? Te escuchamos. ¿Cómo saber en una consulta en qué momento tienes que preguntar cómo, por qué o qué? ¿Cómo saber cuando compones una obra de música
cuándo utilizar flautas o tambor. Tambor. ¿Qué puedo? ¿Tú haces un deporte? No. Si no haces un deporte, no me dices eso. Imagínate, tú estás jugando al fútbol. ¿Cuándo sabes cuándo debes tirar? No sé, yo no soy muy de fútbol, pero tirar, no sé, directo en el gol, pasar al vecino, ir atrás. ¿Tú piensas que hay una receta? No. Hay 3 recetas, la verdad. Se llama práctica. ¿Qué puedo decir? Hay una dimensión muy empírica, muy pragmatista. ¿Sí? Ahora, podría decirte, ¿sí? Si, en general, si te gustan recetas, la sola que puedo decirte, que en general es interesante invitar a alguien a pensar como no piensa, a pensar el impensable. La persona que dice el por qué es más intelectual, invitarle a ver el cómo. La que dice el cómo es más pragmático, invitarle a ver el por qué. Pero, como todas las reglas, vale en un contexto. So no hay una receta miraculosa. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien. ¿Otra cosa? ¿Sí? Con respecto a las notas que se toman, ¿qué cosas son las que se anotan? ¿Qué cosas son las que uno tiene que ver en la respuesta del cliente? Lo que noto en una consulta, por ejemplo, yo noto en general la pregunta inicial y conceptos. Porque la idea es de hacer una matriz conceptual, como Spinoza lo describe, ¿sí? Ver con los conceptos importantes que llegan en el proceso. Cuando lo hago yo, pero es manera de trabajar, yo quiero, en general, no quiero hacer más que una página, quiero ver todo lo importante en una sola página cuando hablo con la persona, porque muchas veces regreso al concepto, regreso a la cosa inicial. Si empezás a escribir todo, no funciona porque tú te pierdes en detalles. Yo escribo solo conceptos y ver la matriz conceptual de la persona, escribo pocas notas. Sí. Pero el esencial. Y es porque, como hablemos también en los talleres, de identificar conceptos fundamental. Los anclajes del pensamiento son los conceptos. ¿Sí? Pero es difícil. Hay un texto en mi sitio que se llama Filosofar es parar de vivir. Y explico que uno de los aspectos que para vivir es conceptualizar. Conceptualizar no es natural. Lo que es natural es contar tu vida, es dar la narración. Y ayer estuve, bla, bla, bla. Por ejemplo, me recuerdo una vez, fue en Sevilla, una mujer que llega totalmente emocionada. Se pasó el sábado, pero ¿cuál es el problema? Pero hicieron, y cada vez inicia un discurso infinito de narración. Pero dime el problema en una palabra, ¿cómo se llama? Finalmente fue insulto, fue insultada. Entonces, todo eso porque fue insultada. Fue un choque para ella porque realizó y fue insultada y de un poco la idea, la idiosía de meterse en este tipo de estado porque alguien te insulta. Es un poco primitivo. Pero hacer este trabajo de identificar el concepto es un desafío psicológico y cognitivo. ¿Sí? Y debes parar a la narración infinita de la vida. Porque llamo eso parar de vivir. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Sí, es un concepto. Y en este conceptualizar, tú nunca le dices al cliente, esto es esto, sino siempre es, ¿cómo crees que es, cómo le llamarías a eso? Okay. Mira, en general, el más posible, preguntamos para que la persona produce su propio concepto. ¿Okay? A veces es evidente, pero a veces tiene sorpresa. Ahora, algunas veces, por razones diferentes, es muy difícil por la persona de producir su concepto, yo puedo proponerlo. Pero lo que trato de hacer, a veces es proponer diferentes conceptos para que la persona elige, que pone un poco de sí mismo. Pero el más posible, pongo preguntas para que la persona identifique su propio concepto. Pero por personas puede ser difícil, otra vez,
por razones psicológicas o por razones cognitivas, ¿sí? Hay los dos tipos de obstáculos. No son los mismos. Personas para quien el concepto es evidente, no es difícil, pero la persona está, por psicología no puede aceptarlo. Para una persona está tacaña, es visible, pero no es agradable admitir eso. La persona no lo dice, ¿no? Sí, o es egocéntrica, no lo dice. Entonces, pero sí, se trata de utilizar diferentes trucos para que lo produce la persona misma. Si no puede, lo propongo, pero trata de proponerle con otros. Cuando fue más joven, más radical, jamás quería proponer eso. Continúa a preguntar, matando a la pobre persona con preguntas, pero no puede, no llega a proponerlos. Ahora que soy más viejo y tengo más piedad, lo doy, soy un poco más generoso. O más generoso o más cansado, no sé cuál de los dos. O los dos. Se puede que vienen juntos la generosidad y el cansancio. ¿Otra cosa? No. Los nuevos, no, es una cosa que le... ¿Sí? Bueno, cuando has hablado de esa mujer que está en el narrativo y que de alguna manera descubre que con una síntesis de todo lo que ella tenía en la cabeza puede pensar mejor, claramente. Pero ¿no piensas que también hay una intención de realmente de no elaborar el pensamiento y de que sea el otro el que lo elabore por ti cuando haces eso? Ok, mételo otra vez. Sí, la idea de los narradores, Sí. que a menudo son las mujeres, tengo que reconocer, piensan que es el otro el que tiene que entender, es el otro el que tiene que hacer el trabajo. Mira, el problema muchas veces, el problema de entender no existe. La sola cosa que existe, la más primitiva, es déjame existir. Quieren un testigo, testigo que le ve. Muchas veces, si escuchas muchos diálogos que la gente tiene, es visible que entender no es un problema. Como hablan, como todo. Más que todo es déjame hablar, que existo. Es puro, es sobrevivir. No hay nada intelectual, no hay nada así. Y a veces la gente que dice, pero no me entiendes, pero en general es más, no me aceptas o me... Sí. El nivel más primitivo que en general es escúchame, déjame terminar, sí. Más que todo. Sí. Pero que está en el entender es un grado más desarrollado, si está en el entendimiento. Sí. Sí. En general la persona se ve porque dice, si tú dices a la persona, aquí ahora te digo lo que entiendo de ti, de lo que me dices, no quieren. En general dicen, no me entiendes si haces eso. No quieren ser entendidos. Es una cosa divertida porque muchas personas se quejan de no ser entendidos, pero en realidad llega a la conclusión que no quieren ser entendidos. Sí, debes hablar sin prestar atención. Es muy raro. Eso debe ser. Por decir, entonces tú dices eso, no me entiendes, pero mira, la sola cosa que digo, repito tus palabras, sí, eso no, hay un deseo porque es lo que llamo el miedo de la nada. Si me entiendes, tú vas a ver el vacío de mi ser. No queremos, preferimos que hay un misterio de nuestro ser. También está la dimensión de lo que se dice desahogo. Hablar utilizas el otro como cubo de basura, en realidad. Sí, el otro no existe. Muchos diálogos son intercambio de monólogos, ¿sí? No se escucha, se corta. ¿Sí? Mira los debates políticos. Muchas veces es patético. ¿Sí? Yo no soy capaz de 2 minutos. Yo vuelvo loco. ¿Cómo hacen? ¿Sí?
Y la retórica y todo eso es horrible. Y cómo se escandalizan todo lo que otro es el escándalo. Es intercambio de escándalos. ¿Cómo puede hablar de esta manera? Yo no puedo aceptar que se dice eso. Parte que sí. Perdón por las personas que conocen otros políticos, hay excepciones, pero en general, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Qué tipo de problema tienen esos tipos de gente, de hombres, que no quieres escuchar de otra persona, pero solo hablar sobre estos problemas, ¿sí? Es un poder. Poder. Es simple. El que habla tiene el poder. Está. Simple. Pero el que habla llena el espacio. ¿Entiendes? He fills the space. Tiene el poder. Es simple. Porque eso es porque bueno, cuando he trabajado muchas veces con políticos o gente sindicalistas, es muy visible. Yo le pongo una pregunta y hablar, y yo trato de cortarlo, no lo aceptan. Porque me conceden el poder si hacen eso. La palabra en este caso no es tanto déjame existir, yo me quedo con el poder. Como el profesor habla, tiene el poder. Pero esto es from childhood o from family? No sé, no soy psicólogo, la origen, si viene de tu mamá, de tu... Ahora, la sola cosa que observo que hay culturas donde es diferente. Por ejemplo, en Noruega, allá se dice, habló si es necesario. Son vikings. Los vikings son hombres de hacer cosas, ¿sí? Sí. Entonces, el problema reverso, que producir ideas muy difícil, pero cultura como la cultura en España o en Rusia también, son culturas de hablar, sí, hay mucha emoción, pero ahora el polígono es más también la idea del poder. Y tú puedes ver si una persona más quiere el poder, escuchan, o más quiere compartimos emocionalmente, son dos maneras diferentes de hablar mucho. Pero de dónde viene, sola cosa, he visto un padrón de cultura, eso sí. Pero eso a veces ve también que, especialmente envejeciendo, mujeres, pero también hombres, hay una soledad fuerte que se produce envejeciendo por algunas personas donde son muy solos, una soledad que es causa de un discurso infinito. Cuando hay alguien que toma, es realmente la angustia de la soledad. Y hay otros que se toman un perro, hablan con su perro, ¿sí? O su gato, o quién sabe. ¿Sí? ¿Otra cosa? ¿Sí? Por ejemplo, el caso de la señora de Sevilla que descubre que el insulto era su problema. Conviene que al inicio, me imagino, tiene una ansiedad de contar narrativamente su problema. Sí. Tú la dejas hablar hasta que ha dicho todo. O en el momento que tú descubres un nudo en su problema. En este caso no fue una situación de consulta, ¿sí? Una situación como así, estamos aquí con su marido en un bar y hablamos. Si yo no puedo decir cállate, ¿cuál es el concepto? Que al final lo hace. Sí, es posible. Pero cuando hay una consulta, se hace, mira, no es eso. Por favor, dame una frase, dame una palabra. Después de todo, la persona paga por su consulta, si yo debo hacer mi trabajo. ¿Sí? Pero para algunos es muy difícil. ¿Sí?
Eso depende del contexto de la persona. También veo que algunas personas yo puedo hacer muy rudo rápidamente, otros asfixian. So, eso, como he dicho a Soraya, tú lo juegas como puedes. Hay gente que es muy ansioso, le hace de manera más redonda, otros más marcial. Eso hay que ver con el contexto, ¿sí? También, hoy aquí, por ejemplo, en este seminario, son gentes que vienen por eso. Yo lo hago un poco duro, con mucha exigencia. Pero supone que una empresa me invita a hacer un taller con sus directores. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a tratar de ser un poco más diplomático porque la gente viene porque son obligados, el compromiso, no saben qué va a pasar, y no saben, ¿sí? Entonces debo jugarlo de manera un poco más pedagógica o algo, ¿sí? Eso también el contexto hace la diferencia. Pero aquí la gente viene, en general saben un mínimo lo que va a pasar, ¿sí? Y deciden ellos mismos de venir, ¿sí? Y entonces lo hacemos más radical o más exigente, ¿entiendes? ¿Sí? So, el contexto hace también la diferencia, ¿eh? O si llego en una clase con niños que hay que adaptar un poco, ¿eh? La idea es la misma, pero solamente como un poco el estilo o la radicalidad del proceso, ¿sí? ¿Le encontraste radical tú el proceso o no? A veces sí. A veces sí. ¿Qué es para ti, por ejemplo, la cosa que te parece más radical y más problemática? ¿Qué es? ¿Qué aspecto? Que por momentos uno se siente como arrinconado. Sí. Pero ¿por qué se siente arrinconado? ¿Cuál es la cosa que le mete en este rincón? ¿Qué es? ¿Tú piensas? ¿O no sabes? Creo que no sabes cómo llegaste al rincón y ninguna de las salidas te parece. Sí, eso es como el ratón. Pero ¿tú piensas que esta experiencia de ser arrinconado tiene un interés o tú lo ves como bastante negativo? No, lo veo incómodo Sí, psicológicamente. eso lo entiendo, pero lo que me pregunta no es sobre cómo se siente la persona, es si me interesa hacer, personas que dicen, es horrible, ¿cómo puede hacer eso a gente? Es falta de respeto, es horrible, se siente mal, porque no ve ningún interés para ellos. Por ahí te pregunto, ¿tú ves un interés a esta situación o no? ¿Le ves como demasiado horrible, no se debe hacer? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que sí es interesante. ¿Para qué, por ejemplo? ¿Cuál es el interés de esta arrinconación? Arrinconamiento, sí. Es que creo que a veces no hay opción. O sea, la persona tiene que llegar a ese rincón para realizar su problema. Ok, exacto, sí. Momento de conciencia, sí. Y eso también viene en la vida, momento donde precisamente te metes tú mismo o con las circunstancias en el rincón y después decir sí. El concepto de Spinoza, que antes que todo, ¿qué es la libertad? Libertad es una conciencia. Eso debe ser. Pero el problema es que la razón debe superar la dimensión psicológica. Un poco cuando tienes un drama en tu vida, una muerte, un divorcio, no sé qué, debes elegir si te lamentas, si no sé qué, o si invitas la razón a superar eso. Eso es la cosa, sí. Eso, un poco la apuesta de este trabajo es que el ser humano tiene acceso a la razón y que la razón puede superar cualquier disturbo psicológico, pero eso se aprende, es el poder de la razón,
El poder de la razón se aprende, ¿sí? Es un poder que muchas veces se trabaja como el poder físico, si haces ejercicio físico. El poder cuando hacemos consultas o tutorado, es lo que trabajamos con la gente, aprender a empoderar su razón, su capacidad de razón y desde su libertad. Porque sentirse en una situación difícil, conocemos todo de la vida. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. ¿Qué piensas? Muy similar a lo que acaba de decir Roberto, me parece que el método, y como tú decías, si uno viene preparado y este es el contexto en el que uno espera justamente el método puro y crudo para poder aprender y uno viene preparado o receptivo también para que el método le permita verse con el espejo del diálogo, ¿verdad? Sí. Entonces, no, me parece útil. Sí, igual, por ejemplo, como sé que ustedes organizan talleres, ¿sí? Viene la persona la primera vez, no conocen realmente eso, debes un poco crear, como se dice en el submarino, cuando pasa de una presión a otro, la cámara de descompresión o de presión, la cámara de... Sí, normal. El contexto hace la diferencia, ¿sí? Pero aquí en este fin de semana, por ejemplo, vienen para trabajar la metodología, no para que... Sí. Claro. ¿Otra cosa alguien? ¿No? ¿Sí? Sí, el ritual, como no verse en el vacío, las escalas del Tao, el Da, que va hasta la escala mínima de humanidad, que es para no ver en el vacío. Entonces, nuestro objetivo es destrozar ritual, encontrar vacío, y en ese momento nuestros ejercicios serían como un cambiar por otro ritual, pero con su vida, o dejamos en el vacío y que se busque la vida. Hay una manera como describe el proceso por ejemplo, de la consulta, que hay un sujeto enfrente de ti, a un non sujeto, que el filósofo es un non sujeto, o como el dentista o el samurái. Sí, entonces tú puedes entrar. Te doy un ejemplo. Supone que la persona viene, tiene problemas con el amor, el divorcio, no sé qué, pero que tú tienes problemas con eso. No sé, no estás demasiado amado, te sientes solo, que tienes miedo que te divorcia tu pareja o no sé qué. Tú eres demasiado sujeto para trabajar con esta persona. Tú vas inconscientemente, no vas a ser consciente, no vas a ayudar a esta persona porque tú vas a compartir su drama. Al reverso, si tú eres totalmente ciego a eso, para tener ninguna experiencia, no existe, pero ¿sí? De amor, de drama amoroso, algo, tú le hablas como si una loca total. ¿Sí? ¿De qué me hablas? ¿Sí? No así, pero se ve que tú no conectas por nada. ¿Sí? Entonces, la idea de este non sujeto debe ser al mismo tiempo de no estar en todo eso, pero también no es en nada. ¿Sí? Es un poco este diálogo. No sé si responde a tu pregunta, pero la idea que hay una puesta en abismo, ¿sí? Donde aún nada, pero este nada no es nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Este nada no es nada. Pero realmente la persona que tiene miedo a la nada lo ve como nada, pero tú no. No sé qué puede... por ejemplo, a que tú, si te digo, a qué conectas de manera más fundamental que todo, la cosa, tú podrías identificar a qué conectas de manera más fundamental en tu ser, ¿qué sería?
concepto. Sí, cualquier. Sí. El vacío. Vacío, tú conectas al vacío, ¿sí? ¿Y cómo conectas? ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa en el vacío? ¿Qué representa para ti? Y dices, vacío, bien. ¿Qué es? Libertad. Libertad, ok, bien, ¿sí? Hay nada, pero este nada tiene una representación, tú tienes relación a eso. Para libertad, ¿sí? No es una pesadilla, no es algo terrible, no es... ¿sí? Una vez que te reconcilias con la nada, tú le das algo. No se importa, libertad, Dios, pues qué humanidad, que quién sabe, ¿sí? O el cosmos, no importa, ¿sí? O el ser, ¿sí? La idea es de darle una representación, ¿sí? Digamos que todos tenemos un tipo de acceso a una trascendencia de cualquier tipo, reconciliar eso, pero es un tipo de nada. Dios, si lo toma de manera un poco rigorosa, es nada. ¿Qué sabes de Dios? Tú le llamas Dios, pero es casi una insulta, ¿sí? Es lo que dice la tradición negativa apofática, que cualquier nombre que da a Dios es una reducción, ¿sí? De manera es nada, ¿sí? Pero la idea es de reconciliar con la nada, con la forma que le da. ¿Responde a tu pregunta? La idea no, a veces el problema es que la gente tiene la impresión que es como Terminator, que es una destrucción total. Es una crítica que tengo, tú destruyes todo. Ok, no es totalmente falso. Pero en absoluto no, es falso. Pero realmente tratamos de construir, como dar la capacidad a alguien de construir, ¿sí? ¿Sí? Sí. Es un problema interesante otro día sobre Parabol Cartesio, utiliza la duda. Descartes. La duda como llegar a una certeza es su problema. Dice, entonces llega a esta conclusión, dudo, entonces soy, pienso, entonces soy. Y Montaigne, que viene un poco después, que es más escéptico, dice, qué manera interesante de verlo, pero mira, se puede ver de otra manera, que tú llegas a esta cosa solamente porque no eres capaz de dudar de eso. Solamente debería decir, no soy capaz de dudar de la idea que soy o estoy, que soy. Que soy. ¿Sí? Interesante. ¿Sí? Porque trate para él de llegar en ese vacío de Cartesio, negar todo al punto de decir que finalmente, para él, la experiencia trascendental que hay para Descartes es la singularidad de su existencia. Okay. Es casi una nada, porque una vez que ha dicho eso, ¿qué has dicho? Nada, en absoluto, soy. Entonces, pero para él es la forma que toma pero lo nega Montaigne, dice, no, solamente que tú te paras a este momento, pero porque eres incapaz de ir más fuera. Ahora en el budismo, por ejemplo, toman la nada como el ideal regulador, que todo el resto es ilusión, es maya, es ilusión, ¿sí? Y todo es condicionado, solamente el vacío no es el incondicionado, ¿sí? Entonces, en contra, ¿sí? Son los místicos cristianos con Dios, los budistas con el vacío. Hay diferentes tradiciones que tratan. El existencialismo toma como nada el sujeto particular, el yo. Cada uno tiene tipos, ¿no? ¿Sí? de forma. Pero reconciliarse con eso es tranquilizar la mente. ¿Sí? Porque sabemos en muchas cosas que son construcciones frágiles. ¿Sí? Ayer me traduce un aforismo que escribí
sobre eso, Mercedes, sí, son mis bebés. Yo le leo porque trato de responder un poco a eso, te lo digo. Trato de describir este proceso. Ok. ¿Qué pasa? ¿Quiere decir algo, no? No, solo me habla de comer. Ok, dime si entiendes. Inframundo delirante, elaboración precaria de una razón en equilibrio inestable, construcción lenta y preciosa de un pensamiento, a la menor sacudida de estos fondos inquietantes, turbulentos e ingobernables, el frágil bote vuelca. Algunos restos esparcidos en la orilla. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como describo, entonces donde hay mucho caos y pequeñas cosas que salen, hay restos. ¿Sí? ¿Quieres en inglés? Sí, por favor. Es un poco difícil. Delirious underworld, fragile elaboration of a reason in unstable equilibrium, slow and precious construction of a thought. At the slightest jolt of these disturbing bottoms, turbulent and ungovernable, the frail skiff capsizes, some debris scattered on the shore. Jailed, what's that? Jailed? Jail. Jolt? Ah, sí. Jolt? Slightest jolt, slightest Okay. shock. Yeah? Jolt, yeah? You okay with the rest? Yeah? Yeah, with the rest, yes. Yeah, okay. Yeah? So trato de describir que funciona, pero en general queremos dar una estabilidad, pensamos que nuestro pequeño barco tiene todo, pero sabemos que no, pero preferimos no saberlo. Es lo que invitamos a la gente, mira, ok, tú construyes este pequeño barco de tu existencia, pero acabas de ver que es una cosa muy frágil en un océano, ¿no? Hay un texto interesante de Chuang-Tzu, que ahora trabajo sobre Chuang-Tzu, analizar su historia. En esta historia hay una rana que vive en un pozo, y viene a ver la tortuga del mar, ¿sí? Y la rana describe la felicidad de su existencia. Mira, soy la persona más feliz, je me baño dans la vase. Me baño en el barro. En el barro. En el baño en el barro. Cuando hay sol, yo puedo andar sobre el muro del pozo. No soy como estos pequeños pecados tontos, soy la persona más feliz del mundo, hace eso. Y dice, tú tortuga, ¿por qué no vienes aquí? Es también, la pobre tortuga es grande, no puede entrar en el pozo, ¿sí? Y la tortuga dice, mira, yo vivo en el océano, que es tan largo, y da diferente distancia, tan largo que no se puede ir, tan profundo que no se puede estar, y se tiene la historia que la rana escucha a la tortuga y no sé qué decir, ¿no? Es un choque enorme. Pensaba ya que su pozo fue tipo de paradiso, pero lo que describe la tortuga, de un espacio infinito del mar, sí, eso es Chuang-Tzu típico, ¿sí? La gente vive en su pequeño pozo, donde ya tratan de pensar que es la cosa más maravillosa del mundo, y le enseña que, ¿qué es eso? Sí, ¿no? O sea, un poco nuestro trabajo lo describe muy bien, Chuang-Tzu, y también describe el choque cognitivo que produce la gente. Y eso es el problema de nuestro trabajo, que produce un choque. La persona prefiere escuchar discursos buenos, también en filosofía puede escuchar un profesor que le da conferencias sobre conceptos interesantes. Pero este trabajo que hacemos, invitamos gente a entrar en este vacío, es chocante, ¿sí? ¿Sí? En las reflexiones que vamos haciendo,
estoy de acuerdo con la incomodidad, pero hay una parte positiva que yo he sentido, que hice un taller contigo hace más de 10 años, pero no una cosa larga, ¿no? Como estos días, que es seguido todo el rato. Y hay una cosa positiva que yo he vivido, la tranquilidad de no permitir el lenguaje farragoso. Eso, ha habido la incomodidad que decimos, porque yo siento que yo choco contra mis propios límites, lo reconozco, pero hay una parte de tranquilidad, Sí. de saber que hay un cuidado con el significado y el sentido de las palabras. Sí. Eso, por una parte está la incomodidad, pero Sí. también la tranquilidad. Ok, porque hay dos pasos, ¿ves? El primer paso, alguien dice, párate. Nadie me dice pararme y respeto mi discurso, y somos en democracia, hay un tipo de nervosidad, ¿sí? Pero una vez que la persona se para y ve que tú no tienes que hacer todo eso, lo que va a parar el circo, ¿por qué haces todo eso? ¿Sí? ¿Ah? Se dice que para la confianza se puede no decir nada, ¿sí? ¿Ah? Por ejemplo, porque el silencio es tan popular en tradiciones espirituales diferentes, ¿sí? Es capaz, eso, ¿no? ¿Qué tienes que decir? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué me cuentas todo eso? Dame la fin de la historia. ¿Sí? Sí, y hay una tranquilidad, ¿sí? Y eso es un comentario que tenemos mucho de la gente que entra en el proceso, que hacen las filiales, que crea tranquilidad, antes que todo. ¿Sí? Una vez que aceptas la fragilidad de tu pequeño barco, de tu bote, qué bien, y entonces, como por ejemplo, la persona viene, mi esposo se fue, qué bien. Y entonces, ¿cómo entonces? Okay. ¿Y dónde está el caso? Y una cosa muy fácil que invitamos personas es, cuando hay una cosa bíblica, ¿cuál es el más peor? ¿Cuál es el peor? Que tú no me entiendes, supone que no te entiendo, supone. ¿Dónde está el problema? ¿Tú vas a morir porque no entiendo? ¿O porque no hablas? Debo decirlo. ¿Qué va a pasar si no lo dices? ¿Sí? Entonces sí hay una tranquilidad, pero esa tranquilidad para llegar necesita un trabajo. Y después hay personas que quieren hacerlo y otros no. Prefieren quedarse. Digo que muchas veces preferimos quedarnos con nuestro martirio, nuestro sufrimiento, más que tratar de abandonarlos, como si protegemos nuestro sufrimiento. ¿Sí? Por ejemplo, porque si sufro, que soy solo, todo el mundo me abandona, pues me siento existir. ¿Entiendes? ¿Sí? Soy una protección del caos, del sufrimiento, de la confusión. ¿Sí? Muy humano. ¿Sí? Demasiado humano, dice Nietzsche. ¿Otra cosa, sí? Sí, ¿y no te parece que esta tranquilidad puede ser una forma de huir para no sentir las cosas fuertes y dolorosas? ¿Y qué hay de mal de huir? No, dime, ¿qué hay de mal de huir? Es cerrar los ojos, no atravesar. ¿Sora qué? Cerrar los ojos, no atravesar. ¿Y qué hay de mal de cerrar ojos? ¿Por qué no te gusta huir y cerrar ojos? Pero si alguien muere, tienes el dolor dentro y tratas No, ¿quién muere? ¿La persona que cierra los ojos o el otro? Tranquilamente. Veo que tocamos aquí cosas un poco emocionales, pero tranquilamente. ¿Quién muere? ¿La persona misma o otro? Otro. Ok. ¿Y qué pasa entonces? La persona que se quede viva siente muchísimo dolor. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Por experiencia personal? También. ¿También o esencialmente? O essentially. As well or essentially? No, essentially. Ok, sí. Se lo voy a ver, sí. Pero ves como ahora, en pocas palabras, tú creas un drama. Huir, cierra los ojos, el otro muere. Parece que tienes una película ya hecha. ¿Lo ves? ¿No? ¿Quieres verlo? Velo. ¿En tus palabras parece tranquila o dramático? Ok, eso.
¿Sabe que huir, por ejemplo, si cuando dices Sun Tzu, en el arte de la guerra, es una estrategia fundamental de huir. Es muy importante saber huir. El problema es que la persona que dice, no, yo siempre ataco, yo siempre... es su debilidad. Huir es un arte. Olvidar es un arte. No ver es un arte. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Es natural para ti o no? ¿O eres una mujer valiente? ¿Sí? Que combate. No, exacto. ¿No? Entonces, cada vez en la consulta, lo que la persona te presenta, como lo que llamo el concepto espantapájaro, ¿entiendes? Scarecrow concept. Trato de evitar, ok, huir. ¿Cuál es el problema de huir? Okay. ¿Cuál es el problema? Puedes reconciliarte con la fuga, ¿se dice, Mercedes? ¿La fuga? ¿Puedes reconciliarte con la fuga? La huida. ¿O tú te condenas a...? Quizás porque yo creo que, que la vida te pone algunos obstáculos que tú tienes que superar. ¡Ay, mujer valiente! Pero tú vas a cansarte con esto. Totalmente. Sí. Pero si me huyo, me voy a sentir, no lo he hecho. Exacto, se llama culpabilidad. Eres culpable de culpabilidad. ¿Vas a morir joven? No me importa. Voy a morir igualmente, así que... ¿Pero ves la dimensión dramática? Sí, sí, tranquilo. Sí, sí. Cada vez que hay un concepto que representa el horrible, trata de reconciliarte con este concepto. Lo que llamo el concepto, he hecho un texto, el concepto de espantapájaro. Sí, reconciliarse con, si algo te, no sé, cualquier cosa, si es, no sé, infidelidad, mentir, huir. Trata de ver cuál es este concepto horrible, el más horrible, y ahora trabajar y decir, ok, ¿dónde está el problema? Reconcíliate con tu espantapájaro. ¿Sí? Si no te prohíbe pensar, porque todo es hecho precisamente para no tener eso. Por algunos que hay una lista muy típica, la muerte, gente tiene miedo de morir. Otros es la soledad, tienen miedo de la soledad. Otros es de no ser amado, es horrible, quieren ser amados. Otros es la inutilidad, quieres ser útil, la inutilidad es horrible. Otros es el de ser idiota, es horrible, no quiere ser idiota. Hay una pequeña lista de cosas que obsesionan a la gente. En sí mismo, ok, es bien que no quieres morir o no quieres ser idiota, pero el momento que es una obsesión, que te focaliza demasiado la mente, no, hay un problema, hay que reconciliar. El placer de huir. Si no, eres una víctima. ¿Sí, no? Y es el problema, concretamente, te doy un ejemplo. Mujeres que son battues, pegadas por su marido, por ejemplo, y no quieren huir. Por no sé qué razón, que deben mantenerse, o deben ser buena esposa, o no sé qué, pero se detienen. Deberían aprender a huir, ¿entiendes? Sí, sí, porque este caso concreto no es el tuyo. Para mí, quedarse ahí es huir. Ok, bien, pero tú haces un truco ahora retórico, pero huir literalmente es irse del lugar. ¿Te va bien? Sí. Ok, deberían huir esas personas, ¿sí? Ahora tú puedes hacer un juego dialéctico y decir que quedarse es huir, sí, pero el más inmediato es que huir, irse de la casa, ¿te va bien? Pero se queda, no quieren huir por razones moral o social o quién sabe, ¿sí? Deberían aprender a huir, ¿sí?
Pero se recuerda que cuando no huyen, huyen. Pero se puede aplicar también con tu sistema. Cuando no huyes, huyes. Aplícalo. ¿Bien? ¿Tiene sentido? Pero cada vez que tú ves que hay una carga emocional fuerte, no es que es prohibido tener emociones, pero si en el momento ves que hay algo que te provoca demasiada emoción, trate de ver qué es eso, porque devienes víctima de sus propias, como la mujer que es insultada, que describe, otros es otra cosa, otros es su avidez, o quién sabe, ¿sí? Eres una víctima de tus propios conceptos. Identifica de qué concepto eres víctima. ¿Entiende? Sí. Somos víctimas por dos razones. O porque lo huyemos, no lo queremos, o porque lo queremos mucho. Pero lo queremos mucho porque lo opuesto. Para alguien que quiere, yo quiero ser rico, es porque la pobreza le da miedo. ¿Entiendes? Quiero ser con alguien porque la soledad me da miedo. Sí. En general, el deseo tiene como sombra, la sombra del deseo es el miedo. Van juntos. Si quieres algo fuerte, hay algo que no quieres. Tiene miedo de esta cosa, ¿sí? Y cuando hacemos un trabajo con alguien, identificar qué son eje, ¿qué es este eje existencial sobre el cual funciona? Ahora, en sí mismo, por ejemplo, alguien quiere ser rico. El problema en sí mismo puede ser una razón de existir y de... ¿Por qué? Porque quieres ganar dinero. El problema es que el momento donde es como la perfección, absoluto, ¿por qué no? El problema es que en general hay una fascinación, hay una obsesión. De este momento es un problema. ¿Ves? El problema es que, como les digo, lo que es una dinámica existencial aceptable y que es un dolor que te produce, ¿sí? Pero no hay una línea roja clara de que de parte de los dos hay que examinar, ¿sí? La idea es ser capaz de entrar en un proceso sin ser obsesionado con un proceso. Doy un ejemplo concreto. Cuando trabajo con parejas, en un principio, y digo, si no eres capaz de pensar el divorcio de tu pareja, tú no amas a la otra persona. Eres obsesionada con la otra persona. Ahora no digo que debes divorciar, no. Pero eso, si eres incapaz de pensarlo, hay un problema. ¿Sí ves? Sí. Implica una dependencia un poco patológica. ¿Sí? Igual que la muerte, la gente dice, no puedo pensar la muerte de mis hijos. Tienes un problema. Debes ser capaz de pensar la muerte de tus hijos. Si no, tú te obsesionas con tus hijos naturalmente. ¿Sí? Ahora, no implica que voy a ser indiferente si mis hijos mueren. No. Pero debes ser capaz de pensarlo. De lo que llama pensar el impensable. Es liberador. ¿Sí? De esta manera, ve las cosas de manera más tranquila, más honesta también. ¿Tiene sentido? Sí. Reflexiona con tu relación a huir, porque huir es tan horrible, o porque cerrar los ojos es tan horrible. Porque no ver, no querer ver, no sí, pero quitar la responsabilidad. No, espera. Pero sabes que el momento es mejor no ver. Por ejemplo, hay una serie de Buda donde hay una discípula de Buda que dice, mira, yo me fui con estos allá y hay uno que comete adúltero, qué mal. Y Buda le responde, mira, la próxima que vas a verlo, cierra los ojos. Bien, ¿otra cosa? ¿No? ¿Sí? Sí, con lo que ha comentado Asha, me hace pensar que a veces el temor, en su caso por la huida, está escondido detrás de algo, de una pantalla que considera un poco intocable, como es la valentía o la conciencia. Sí. Y de alguna manera lo que he visto ahora es una cosa que me ha chocado, esa diferencia que puede haber siempre entre, bueno, le llamas huida, ¿por qué no le llamas conciencia? Le llamas huida porque ahí hay un problema.
pero me ha hecho pensar también si, por ejemplo, el término conciencia es intocable también para nosotros, de alguna manera, porque siempre al fondo está la conciencia. Mira, hay nada Intocable. que es intocable, también el intocable. Pero bien, tranquilo. Tranquilo. No, porque si no, tú entras en un proceso de sagrado. Sí. Intocable es el sagrado, ¿sí? Ahora, ok, si alguien quiere producir un sagrado en la distancia, ok, no digo que no es prohibido o algo, pero si quieres hacer un proceso, digamos, para una consulta, si entras en una consulta tú como filósofo, con la idea del sagrado en el proceso, eso va a impedir tu funcionamiento. ¿Sí? Sí, lo que dice un poco del tabú, que después de limpiarte la mano, ¿sí? No hay para decir, y dice, es si alguien, es el típico, es si alguien se suicida después de la consulta. Bien, si se suicida después de la consulta, imagino que lo hace de manera más consciente. Que si la consulta, ¿sí? Solo que la gente dice, sí, eso sí, como faltan de aire. Sí. No, igual, por ejemplo, el suicidio, hay suicidio estético, como ¿cómo se llama? El genre de Karl Marx, que escribo el derecho a la pareja, ¿cómo se llama? La farga, el suicidio. Okay. Hay un derecho a la inconsciencia, al suicidio, sí. Digo que después de la consulta hay gente que prefiere permanecer inconsciente, si es posible. Bien, ok. Pues, si quiere ser inconsciente, hágalo, pero hágalo de manera consciente, para que ahora lo sabes. ¿Ves? Siempre te encuentras al final la conciencia. Ay, ok, no puedes ganar en este juego. No es lo que los chicos dicen. No me gusta la filosofía porque siempre nos equivocamos. Es el problema del trabajo de negatividad. La negatividad se niega a sí mismo. ¿Qué puedes hacer? ¿Divertido o no? Sí. Bien, otra cosa. ¿Sí? Por esto que estamos hablando, a mí me parece interesante la idea de que, de alguna forma, en la consulta de la lógica filosófica, al final hay una invitación del filósofo a hacerse filósofo al otro. O sea, de ese no sujeto, a despersonalizar, a desdramatizar, a tomar distancia, ¿no? A ser un poco psicópata, como decís ayer. Psicópata, sí. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es la forma habitual de pensamiento, requiere entrenamiento. No pero tú puedes, aparte de, no soy talmente, pero tú puedes utilizarlo. Digo que una buena consulta también es una autoconsulta cuando lo haces. Y la gente dice, pero a ti, ¿quién te hace eso? ¿Y quién te hace preguntar? Mira, puedo decirte cada vez que hago una consulta, yo lo hago a mí mismo también, sí. Porque tú ves, o al momento, o después. Sí, eso es otra cosa que sucede, ¿no? Que te identificas con cosas, ¿no? Que van saliendo. Sí. O este ejercicio de cuando haces las consultas presenciales, que estamos todos, ¿no? Al acabar la consulta, decir, bueno, ¿quién ha visto? ¿Quién se identifica? Exactamente, sí. Porque eso le hago mucho ahora. Después bien que se identifica un aspecto, ¿sí? Es por saberlo porque ayudarte cuando hace la consulta a cuidar, tranquilizar esta dimensión, ¿sí? Porque si no, tú no vas a problematizar eso con la persona, ¿sí? Porque si resona la avidez del otro en ti, tú no vas a problematizarlo, tú vas a tomarlo como, claro que avidez, claro que así son las cosas, ¿sí? Sí, es por
¿por qué también no te aburres de todos estos años, tantas consultas? No, por siempre una experiencia sobre ti mismo, una experiencia de la humanidad también. Ahora no digo que cada vez que hago una consulta soy dispuesto. No. A ver, algunas son un poco más aburridas que otras, debo admitir, y a veces sí empiezo a dormir un poco. Pero como tengo habitud, puedo hacerlo durmiendo. ¿Sí? A veces que me conocen bien me dicen, pero esta consulta fue un poco durmiendo, si vosotros ven nada. Sí, me descansé mucho. Sí. ¿Otra cosa? ¿No? Bien. Ok, sí. ¿Cómo es el trabajo en las empresas? ¿Qué haces? Misma cosa. ¿Te sientas? La sola cosa como fuiste cuando dije que a veces el problema que primero el problema que no conocen el trabajo y son obligados de venir. Fuiste aquí cuando no, hasta de venir tarde. Yo respondí a tu pregunta antes que viniste. No, es la misma cosa, es la parte que debo cuidar, que como digo, la gente cuando va a la consulta es el director o el jefe de empresa que dice de hacerlo. Las personas no saben por qué vienen, o no conocen, o no quieren venir a pérdida de tiempo otra vez. Los recursos humanos que nos inventan estas cosas aburridas cuando tengo dinero a ganar, ¿no? En el mercado, no sé qué. Hay que tomar eso en cuenta. Pero si no, es el mismo trabajo. Solo otra cosa que a veces cuando me invita a una empresa, hay dos maneras más o menos. Uno, solamente para que la gente hace un trabajo de pensamiento, no hay nada especial, o a veces es para trabajar un problema. Por ejemplo, una vez una empresa me dice hay como 12 directores, pero se pelean mucho y eso prohíbe un buen trabajo. Entonces, de venir por 2 días trabajar para ellos, para reflexionar sobre pelea permanente, por ejemplo. A veces puede ser una de las más divertidas que he tenido. No fue empresa, fue un jefe de empresa, pero es igual. Él me dijo, mira, yo tengo una pregunta, quiero reflexionar contigo. ¿Cómo puedo comprar un banco con un buen precio? ¿Qué confianza me da este hombre? Pero fue muy interesante, duró 3 horas. Y reflexionar ahora no me pregunta cómo hacerlo en casa, pero fue que sí. A veces tienen cosas prácticas que quieren porque muchas veces la consulta aquí son un poco más intelectual, la gente que viene aquí, pero tiene gente que viene con preguntas muy prácticas. La mujer viene si debo comprar un coche para visitar a mi hija. Empecemos de eso. ¿Cuál es el problema de comprar un coche y de visitar a tu hija? Necesitas el coche, necesitas visitar a la hija, porque es la cosa. Pero algunas solamente quieren que las personas piensan. Y luego está el trabajo de reclutar gente, ¿no? Sí, un trabajo que hacemos también en empresas es evaluar a la gente, que nos piden, por ejemplo, tenemos 2 maneras de hacerlo, o es una entrevista de 20 minutos con la persona, examinamos no sus competencias técnicas porque no conocemos, pero su capacidad de relacionar, de pensar, de argumentar, todo eso, por 20 minutos, después analizamos según algunos criterios como su presencia, su capacidad de análisis crítica, su creatividad, sí. Y la otra cosa es con una más fácil, es una 20 preguntas. Y con las respuestas a las 20 preguntas, con argumentación, analizamos la persona. ¿Sí? También un trabajo y después damos el reporte a la empresa para ver si quieren reclutar a esta persona o no. Hay alguien que lo hace por aspecto técnico,
pero lo hacemos por el aspecto humano, un pensamiento relacional. ¿Sí? Lo que se llama en inglés hoy soft skills. ¿Cómo se puede decir en español? Lo llamamos igual. Igual soft skills. Habilidades blandas. Habilidades blandas se dice, se traduce. ¿Cómo? Habilidades blandas. Blandas, habilidades blandas. Traducidos. Un poco raro. Pero yo lo he visto traducido. Cuando me dan cursos de eso. La gente y las empresas también hacemos una formación en eso, cómo analizar una evaluación de personas, cómo trabajarlo. Sí. Pues funciona bastante eficaz. Bien, ¿responde a tu pregunta? Sí, sí. Okay. ¿Otra cosa? No. Bien, ok. So hay poco tiempo que dejar por ahí, pero vamos a hacer un poco. Vamos a trabajar la idea de problematización. Lo que van a hacer ustedes, van a escribir una frase de algo que le parece bastante verdadero, ¿sí? Cualquier tipo, no importa el dominio, la forma, una proposición, una frase, una idea que le parece verdadera, ¿ok? Y la escriben. Cuando han terminado, baja el boli, ¿eh? Bien, vamos a iniciar. Si pueden parar de escribir, tenemos bastante para... Ok, ¿quién piensa que tiene una frase que no se puede problematizar, que eso es verdadero? Ok, vale. Escribe su idea. Hoy es domingo y estamos en Madrid. Oh, esto es fácil. Por favor, me decepcionas un poco. Okay. ¿Cuál es la idea de problematizar? Enseñar cómo de una manera eso es falso. ¿Okay? Porque es limitado, que hay un problema. Okay. ¿Quién puede problematizar eso? Levanta la mano. Okay. Elige tu objetor. Levanta la mano. ¿Yo? Te basa en el calendario que usamos, pero si usásemos otro calendario no sería domingo, quizá. Ok. Tú le das... ¿Qué calendario, por ejemplo, puede utilizar? Maya. Ok. Es verdad que tú eres muy cristiano aquí. Hay un paradigma muy determinado de determinar el tiempo. Muy reductor, ¿no ves? Ok. Reductor, ¿ça va? ¿Bien? Ok, escribe reductor. Reductor y tiempo. ¿Quién ve otro problema? Levanta la mano. Elige. Madrid es una categoría política, podríamos prescindir de ella y decir que no estamos en Madrid, que estamos en... ¿A dónde?
¿dónde estamos? Por eso hemos perdido. ¿Sabes? Si no estamos en Madrid, ¿dónde estamos? Estamos en una habitación cerrada. En una habitación cerrada. So, él elige una determinación política, ¿está bien? O administrativa, que mejor. ¿Cómo lo ves? Administrativa, y no que es en una habitación cerrada. ¿Te va bien? ¿O no? No. No. Tú piensas, es simple, es pensar si los términos que utilizas son categóricos o son condicionales. ¿Entiendes la diferencia? ¿O no? ¿No? Categórico es que siempre es verdadero. Condicionales es verdadero en un contexto particular. Ya sé, es una distinción clásica que dice que sí. Llamar eso dice que estamos en Madrid. Es condicional, como ella dice, de una visión administrativa de las cosas. O no, es un absoluto que estamos en Madrid. Es un absoluto. En absoluto, sí. Pero es verdad que somos en una habitación cerrada. Sí. Sí. Tú podrías decir eso también. Sí. ¿Sí? Y entonces tú puedes negar el problema administrativo que no es nuestro problema. Podría. Y te daría sentido. Sí. Entonces es condicional. Condicional a una visión particular de la... Ahora, ella tú ves gente que dice, no estás en Madrid, estás en mi casa. ¿No es? ¿Sí? Okay. Más emocional o más sentimental, ¿sí? Sí. Okay. Implica que hay una dimensión. No es que es falso en absoluto lo que dices, pero solamente es condicional, de manera no es categórico. Se puede describir como una elección de determinación que se podría hacer de otra manera. ¿Te va bien? Sí, sí, sí. Okay. Un poco la misma cosa, una dimensión reductriza. ¿Sí? ¿Te va bien? Sí, sí. De lugar y de tiempo, los dos. Reductor de lugar y tiempo. Estás en el día Wafa, en un lugar cerrado, en una habitación cerrada. ¿Sí? ¿Bien? Sí, bien, me sorprende. Ok, es la idea. Que hay paradigmas, como la idea de la capital del otro día. Ok, ¿quién tiene otra propuesta? Difícil a problematizar, piensa. Pregunta a alguien. Elige a alguien. Es efímero. ¿Es? Efímero, fugaz. Sí, pero ¿cuál es la frase? No frase ahora. No queremos hacer otra. Creo que era de esta. No, queremos quien tiene otra idea que se puede, piensa que es difícil a problematizar, elige. Alex. No podemos respirar sin aire, sin oxígeno. Los seres humanos no podemos respirar. Mira. Empiezas a pensar que cambia lo que trata de protegerse de propiedad. Es domingo. No, pero es Wafa. Los seres humanos. Pero empieza a pensar a las limitaciones de su... No podemos respirar sin oxígeno. Si problematizamos eso, no vas a llorar, ¿no? Ok, no podemos respirar sin oxígeno. Bien. ¿Alguien? ¿Alguien? Levanta, elige. ¿Lea? ¿Solo los seres humanos? Ahora, solos los seres humanos. No, pero mira, no problematiza. Ese lo llama el argumento del también. ¿Sí? Tú se puede ir a Barcelona con tren, pero no solo el avión, pero que también el avión no implica. Si él te dije solo los seres humanos, entonces
Él también problematiza. ¿Entiendes? Pero él dice los seres humanos no excluye a alguien. ¿Estás de acuerdo? So, cuida un tipo de lo que llama la objeción del también, pero en general no funciona. Aparte, si la afirmación inicial es explícitamente exclusiva. ¿Entiendes? Pero no es el caso. ¿Está bien? Pero cuida, que este argumento del también es muy popular. El choque de ¿quieres andar un poco? Veo que sí, vale, mejor, porque si no, yo voy a dormir también. ¿Quieres hacer algo? ¿Andar un poco? Okay, vamos a ver. Gracias. Si roncas, yo me... Bien. Ok, entonces, el argumento del también es un clásico. Sí, hay que cuidarlo, es muy popular, pero también falsa. ¿Alguien no entiende porque también es una falsa objeción? ¿Alguien no lo entiende? ¿No? ¿Está bien? Ok, próxima objeción. ¿Alguien? ¿A eso? Levanta. Antes había francés. Pero no te preocupes, es posible que tenían el también. Vale. El concepto del oxígeno depende de una determinada teoría científica sobre qué es lo que... Ok, pero el problema es que para probar eso debería dar cuál es la otra tesis científica que viene en contra de eso. ¿O no la conoces? Si no es promesa, sí, soy seguro que hay otra manera de pensarlo. ¿Sí? Es un truco también, ¿eh? Sé que hay otras, ¿eh? Porque cuando ella dice, hay otra manera de... Sí, ¿cuál es? Porque si no puede decir cuál es, no, es demasiado fácil, ¿eh? Por eso digo, Einstein, tú te equivocas, ¿así? ¿Cómo? No sé, pero soy seguro que hay otras teorías. Los seres humanos viven mucho de promesas, ¿sí? Ok, ¿quién? Ok, bien. Respirar. ¿Qué pasa con respirar? Tiene más connotaciones. Ok, ¿qué otra connotación Por tiene? ejemplo, descansar. Descansar. Respirar tiene otra connotación. Descansar podemos hacerlo sin oxígeno. Pero cállate, déjame respirar. Huyete un poco. Y eso tiene, ¿cuál es el problema de si respirar es descansar? ¿Cuál es el problema de su frase? Que se puede respirar sin oxígeno. Sin oxígeno. Tiene nada que ver con oxígeno. ¿Eso? Esa es tu idea, ¿sí? ¿Tiene sentido que respirar tiene otro sentido? No tiene otro sentido. Sin oxígeno no. Bueno, espera. Respirar. ¿Puede tener otro sentido o no? Sí, en español. Sí. Español, sí. ¿Y también en ruso o no? No. ¿No funciona? ¿Sí funciona? Sí. Explícale. Sí. Sí. Se utilizan, lo sospechaba, se utilizan en muchos idiomas, respirar como... Ella es Como, Ella es filóloga. ok, tiene la expertiza. ¿Quién somos para negar? Y entonces, sí, ahora, ¿sí? Y tiene sentido si tú dices, respira un poco. Pero necesito oxígeno, parece un poco raro. Sí. Raro, ¿no? Sí. Para respirar, como ella dice, oxígeno no es el problema. ¿Va bien? Correcto. ¿Cómo funciona la problematización aquí? ¿Lo observas? No es la misma técnica que los otros. ¿Cómo funciona aquí? ¿Puedes identificarlo? Diferente interpretación. Sí. Ok, diferente interpretación, ¿sí? Sí. Sobre el problema de la interpretación. Tú tienes una interpretación determinada, pero hay otras interpretaciones. ¿Te va bien? Sí. ¿Sí? Okay. ¿Divertido? Sí. Ok, bien. Interpretación, sí, problema interpretación, no es tiempo y lugar, es interpretación. Sí, dar otro sentido. ¿Sí? ¿Connotación? Pues, más preciso. Connotación es más si es positivo o negativo, o entra más... ¿no? Sí, cuando tú cambias la connotación, más cambia
un acento. Aquí no, es una expresión diferente de la palabra. Respirar. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, quería hacer ¿Qué quieres hacer? una aportación a... Pero ¿cuál es la función de tu aportación? ¿Es otra manera de problematizar? ¿Qué es? ¿Así? ¿O qué cuál es? El oxígeno, o sea, no podemos, los seres humanos no podemos respirar sin oxígeno. Considero que hay un reduccionismo en sin oxígeno porque si estamos a 7 metros de profundidad el oxígeno es tóxico. Sí, pero eso prohíbe que para respirar necesitamos oxígeno, ¿o no? Oxígeno más otra cosa. Sí, pero el oxígeno, ¿respiramos a esta profundidad o no? Sí, podemos respirar. ¿Respiramos en esta profundidad con oxígeno o no? Sí. Entonces, vale todavía. Sí, vale, pero... Si vale, ya está, terminado. Invita a la comedia. Pero hay cierto reduccionismo, ¿no? No sé, pero sí, no solamente si tienes, tengo otra idea, el oxígeno es tóxico en este profundidad, pero prohíbe la idea que respirar todavía necesita oxígeno o no. Si no, ya está. Solamente tú le tomas de otro lado, es un poco como un también, ¿sí? Pero no, sí, una objeción para funcionar debe enseñar que o no tiene sentido, o es falso, o algo así. ¿Alguien ve otra cosa? ¿No? ¿No otra cosa? ¿Sí? ¿Ves otra cosa? Que haya oxígeno no implica que el ser humano esté respirando. Por ejemplo, si está muerto no respira, aunque haya oxígeno. Sí, pero eso prueba que eso es falso o es un también. Es un también, ¿eh? Ok. Si no hay oxígeno, si no respiran, ok, bien, ¿eh? Es otra cosa, ¿sí? ¿Eh? Él no dice que oxígeno no obliga a respirar, ¿no? Algo, ¿eh? Entonces, no, dice que para respirar se necesita oxígeno. ¿Sí? ¿Otra cosa sobre eso? Yo traté de ver si biológicamente hay una manera de contestar eso. ¿Sí? Yo creo que, no sé cómo conceptualizarlo, pero creo que podemos respirar durante corto tiempo algo que no sea oxígeno, aunque después muera. Ok, pero si lo llamamos respirar, ¿sí? Supone que respiras sulfuro, gases tóxicos, ¿sí? Ok. ¿Por qué lo llamas respirar en este caso? Porque hago uso de mis pulmones. Ok, porque usa los pulmones. So, respirar significa utilizar pulmones y tú puedes respirar, no mucho tiempo, pero otras cosas, ¿está bien? Sí. ¿Es verdad? ¿Podemos respirar gases tóxicos? Sí. Puedes intentarlo. No. ¿Es posible, tú piensas? Sí, por una pérdida de tiempo. Pero tú has dicho no podemos, no has dicho que en general eso no podemos, es exclusión total, es muy categórico. ¿Lo ves? Si fue más fluido tu formulación, no, no podemos, no. ¿Ves? Muy categórico. Entonces, no, se puede respirar un gas tóxico. ¿Te va bien? Sí. Pero debería ser feliz. ¡Ay, qué interesante! ¡Ay, no! ¿Has pensado eso? ¿Te cuesta? Sí, por inspirar te diría sí, 100%. Inspirar puedes, pero respirar no se hace. Pero es porque le pregunte, ¿qué llamas respirar tú? Yo llamaba respirar a oxígeno, o sea que incluye oxígeno. Eso es claro. No, pero el verbo, sí, debes distinguir, muy importante, debes distinguir, momento metodológico, debes distinguir dos cosas. En una, ¿sabes que hay dos construcciones sintácticas en los lenguajes indoeuropeos? ¿Tú sabes eso o no? Hay dos construcciones básicas, ¿no? ¿No sabes? Uno es sujeto, predicado. Y
en algunas lenguas auxiliares, otros no. Por ejemplo, Pedro es grande. ¿Okay? ¿Ah? Pedro, sujeto. Grande, predicado, adjetivo, es auxiliario. En algunos, por el ruso hoy no hay, no sé. En el ruso antiguo sí, hoy no, pero lo importante es su predicado. El otro es sujeto, verbo, objeto. ¿Okay? Pablo juega con una pelota, ¿sí? Entonces, sí, eso es la estructura básica. Hay dos estructuras básicas. Todo el lenguaje es así. Pero entonces, ella debe distinguir el sujeto, el acto, que es el verbo es un acto, y el objeto. Respirar es un verbo, es un acto. ¿Te va bien? Sí. Lo que respiras después del objeto es otra cosa. Tú no puedes hacer tu cosa, pero los dos, tú le vinculas sin ver si se puede cambiar. En general, estamos de acuerdo que el respirar viene con oxígeno. Pero él te sospecha aquí, como dice, no podemos ver si podemos, aunque por 2 segundos. Después debes decir, ¿qué es respirar? Es porque yo le pregunté a él, ¿qué es respirar? Él dice, utilizar los pulmones. ¿Estás de acuerdo que respirar significa mover tus pulmones? ¿Te va bien o no? Sí. Ok, entonces estás de acuerdo con él. Puedes mover tus pulmones con otro gas que el oxígeno. ¿Te va bien? Otro gas que no tenga absolutamente nada de oxígeno. No oxígeno. ¿Te puedes mover pulmones? Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, ¿sabes cuál fue el gas que utilizó los alemanes? ¿No? Creo que sí, el verde, sí. Gas mostaza. ¿Cómo se llama en español? Sí. Gas mostaza. Eso te mata porque respiras gas mostaza. ¿Te va bien? No sé cómo es hecho, pero no pienso que el oxígeno es un componente fundamental. Debe ser mostaza más que oxígeno. Ok, ¿entiendes? Sí. ¿Divertido? Estaba pensando cuánto oxígeno tiene. No. El problema, eso no se llama pensar. Eso se llama ser obsesional, preocuparse. No es pensar, es más libre, es más... no pensaba. Yo sospechaba que era algo en biológico. No podía meterlo, pero él... Roberto, sí. Porque si respiras el movimiento de los pulmones, tú puedes respirar otra cosa. No te ha dicho mucho tiempo, pero es posible. ¿Te va bien? Sí. ¿Divertido? ¿Sí? ¿Un poco mejor? Debe ser difícil hablar contigo. Pobre Verónica. ¿Sí? Okay. Bien, es otra manera. Eso me parece, la problematización semántica, interesante, pero eso más interesante porque entra en el contenido mismo. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo le llamamos eso? ¿Sí? Total exclusión. Total exclusión. Sí, no, problematización de substancia, de no sé. Recae sobre el no poder. Sí, pero el problema es cómo se problematiza con una excepción, ¿sí? Una excepción, contraejemplos, digamos contraejemplo. ¿Ok? ¿Bien? Sí. Pero, ¿sabe? Ahora, tienes razón que el más grandes casos es tú, pero te invita eso a reflexionar sobre el hecho de respirar en sí mismo, que es respirar. Tienes razón que pensamos en respiración más como un proceso de vida, pero en este caso Roberto invita a pensar respirar como un puro movimiento de pulmones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Ok. Bien. Es un juego. Sí. Si construimos ahora la frase de manera de tener en cuenta estas cosas, estas limitaciones, ¿la convertiríamos en incuestionable? Mira, es un problema saber si es como los alquimistas que buscaron, ¿cómo se llama?
La piedra filosofal. Hay gente que hace eso para decir, en general, los seres humanos... Es más difícil. Dices, en general, no funciona así eso. Pero próxima vez, no hoy. ¿Qué podría hacer para producir la frase intocable? Estoy segura de que Alex está pensando ya en cómo. Lo hicimos ayer con Elena. ¿Qué quieres decir? No, me parece más que construir frases indestructibles o frases blindadas, puede servir, o lo estoy tratando de ver si podemos problematizar lo que la otra persona está diciendo en una consulta, por ejemplo, y encontrar dónde están las, no sé, un contraejemplo, una interpretación distinta de lo que está diciendo, ¿verdad? Sí, es importante primero solamente por evitar a la plasticidad de la mente, que es fundamental, ¿sí? A salir de una cosa rígida y hecha, ¿sí? Porque la gente, como ponen, si no, peso emocional en idea, pero respira, tiene otro sentido, respira, ¿sí? Entonces un poco eso. Trabajar la plasticidad de la mente es crucial, ¿sí? Y es problematizar antes que todo, porque no es que lo que él dice es, no aprendimos cual cosa enorme, solamente nos invita a repensar cosas más que todo. No es que cuando salgo de aquí dice, ahora no se necesita oxígeno para respirar, no. Hoy tenía una revelación. No, pero plasticidad, ¿bien? Okay. Hay unas cosas son más... la primera es más significativo, porque vemos la dimensión cultural de las determinaciones. La segunda tiene menos consecuencias epistemológicas. ¿Sí? Pero bien. Ok, una tercera, ¿sí? ¿Quién tiene otra frase? Elige el próximo. Estoy sentada. Estoy sentada. Estoy sentada. Ok, problematización. Levanta la mano. Nadie. Tienes un candidato. Que es fugaz. Es fugaz. ¿Cuánto tiempo va a estar sentada? Dime. ¿Por la eternidad? Hasta las 12. ¿Es fugaz o no? Y la fugacidad no es una prueba de la falsedad de algo. Imagina una ley física que va a durar solamente. Descubrir una ley de la física va a durar 2 horas. ¿No? Sí. Fugacidad, sí, puede escribir, sí. Es para Platón y la tradición un criterio importante de verdad de que dura, ¿sí? Si no, es muy frágil, ¿sí? Okay. ¿Quién ve otra cosa? Como hay algunas otras fáciles aquí, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Estás escribiendo. Sí, pero el hecho de escribir se opone al hecho de ser sentada. No se opone. Es un también. ¿Es un también o no? ¿Sí, no? Depende del... ¿Es un también o no? Sí. Cuidado con el también. Es muy... Si debe decir algo con estar, debe hacer un estar que no, que dice que no es, que viene a contradecir, sino que también estoy sentando y escribiendo. Otra cosa. ¿Vale? Que desde el punto de vista espacial es la silla que está sentada sobre ti, porque tú estás al revés. Ahora, es muy divertido, pero si dice la gente,
tengo una silla que está sentada. La gente va a decir, ¿tu silla es extraña o no? Se aplica la idea de sentarse en una silla o en general no. En general no. ¿De las reglas antípodas? No. Si te ves desde el espacio, la planeta Sí, Tierra, pues si no, pero, está... pero el problema es que la idea que la silla está sentada, es divertido, pero ¿sí? O sea, ahora después, si encuentras otra manera de presentar tu idea más aceptable por el sentido común. ¿Sí? Vale. Si estar sentado es estar sobre algo, en su caso es la silla que está sobre ella. Ok, sí. Y no ella sobre la silla. Ok, sí. O los australianos, tú silla. ¿De qué acusas ella? De absolutismo. De absolutismo, ¿sí? Ahora, supone que está en Australia, para decir eso, ella está abajo de su silla. ¿Se puede decir también que está sentada o no? Imagina, viene es un circo, viene un hombre, la silla está ahí, y él, por razones técnicas, no sé qué, está aquí pegado a su silla. ¿Podríamos decir que es sentado o no? Podríamos decirlo. Así, ¿no? ¿Por qué podríamos decirlo? Porque está en la postura. Oh, exactamente. No es problema de orden, pero de postura. ¿Te va bien? ¿Sí? Entonces, aunque sería al reverso, si la postura es un problema de postura. ¿Está bien? ¿Sí? Vale. Eso no funciona la objeción. No funciona. Okay. ¿Infeliz? Puedes sentarte al reverso ahora. ¿Otra objeción a alguien? ¿Por estoy sentada? Sí. En el estoy habla del yo, de todo, y se puede pensar que lo que está, que solo el culo está sentado. Solo el culo está sentado. La parte alta del culo, la parte baja, el medio, solamente una parte del culo. Todo el culo. El problema, ¿sabes? El problema biológico. ¿Dónde se para el culo? Porque hay gente aquí en la cabeza también es parte del culo. No. ¿Tenemos un problema aquí o no? Pero suponemos que podemos separar un poco las cosas. Solo su culo, sin mirar demasiado cerca, solo su culo está sentado. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Sí. Cuando te sientas, para ser riguroso, debes decir, no me siento, mi culo se sienta. No, es interesante. ¿Quién tiene un problema con la idea de Anna que solo el culo se siente? ¿Sí? Se sienta. Se sienta. ¿Quién tiene un problema? Pregunta Anna. El culo no tiene voluntad para sentarse. No preguntamos de la intención. Del hecho mismo. Y uno puede sentarse sin voluntad. Sin voluntad, sin pensarlo, porque alguien te obliga, o si es posible, o qué eso. Voluntad es otro problema, ¿está bien? Ahora puedes poner puramente físico, si hay problema con lo que ella dice, que solo el culo se sienta. ¿Alguien tiene un problema con su idea? ¿Sí? ¿Pregunta? Aunque el culo esté sentado, implica una postura. Por ejemplo, la espalda también está sobre el reposado. Ok. ¿Sobre una postura de qué? Para sentarse. Sí, no para qué, pero de qué. De todo tu cuerpo. De todo tu cuerpo. Entonces, sentarse no es solamente el culo, pero hay una postura de todo el cuerpo. Claro. ¿Verdad? Ah, ok. So, no puedes separar. Todo el mundo se sienta. ¿Sí? ¿Está bien? La postura, como ha dicho. Sí. ¿Alguien tiene otra? Me parece que sí. Borja tenía una. Borja.
Perdón. ¿Eres una controladora? No, es que he entendido antes mal, que creía que me estabas diciendo que yo pudiera. Pero mira, antes, ¿quién tiene una otra objeción a la idea? No a Ana, ya está, pero una objeción a la idea, estoy sentada. ¿Qué dices? Bueno, Borja. Okay. La misma frase se puede aplicar a alguien que esté de pie, porque estoy sentada y estar aquí. Es un poco rebuscado. O sea, No, alguien es de pie y dice estoy sentada. Sí. Sí, pero ¿tiene como sentido? Que la oración no es absoluta. No, pero ¿por qué alguien de pie podría decir estoy sentada? ¿Lo puede decir con sentido o sin sentido? Sin sentido. Sí. Ok, entonces, si cualquier locura es un argumento, no, debe tener fundamento, debe tener sentido. ¿Te va bien? Sí. Ok. ¿Quién tiene una objeción que tiene sentido? ¿Qué dije? Guille. Ay, perdón, no, a ver, vale, Guille. Es de un ámbito muy limitado. Presupone que es una mujer, o supone que es una mujer, no valdría para un hombre. Y entonces, ¿ella es una mujer o no? Sí, pero... ¿Hay un problema? ¿Funciona tu cosa o no? Pienso que funciona. Ok, que hay algo falso cuando dice estoy sentada. No cuando lo dice ella. Ah, no, pero ella es el autor, ¿eh? Ya. Ya hasta que cambia de sexo. Sí. Funciona. Funciona. Okay. ¿Otra objeción a alguien? Pues ya. Dices que estás sentada, pero también puede ser que la fuerza de la gravedad te esté sentando. Sí, pero eso es la... Sí, pero tú hablas de la causa. Sí. Como él, con la voluntad. Es la causa. Pero, ok, otra distinción muy importante, el fenómeno y la causa del fenómeno. ¿Entiendes? El qué y el por qué. Eso no debes mezclar. ¿Te va bien? ¿Eh? Voluntad como gravedad, causa. Hablamos del hecho, del fenómeno de estar sentado. ¿Te va bien? ¿Eh? Sí. Es otra cosa que se ve mucho. La gente dice, has hecho, es por qué. No, no, es por qué es otro problema. Distinguir qué y por qué. ¿Te va bien? Fenómeno y causa. ¿Eh? Sí. ¿Otra objeción? Sí. ¿Sí? ¿Eliges? Y puede haber alguna, bueno, hay culturas que te vean sentada en una silla, pero no, para ellos no es estar sentado. No, pero mira, esta cultura va a decir a ella, no estás sentada. Por ejemplo, en China se sienten, no sé cómo se llama, se ponen así. Squat, sí, squat. ¿Sí? No sé cómo lo hacen, yo pruebo. Para mí es un misterio. Gracias. Pero ellos van a decir, un chino viene aquí, va a decir, ¿no estás sentada? ¿Va a decir eso o no? ¿Sí o no? Si no ha visto una silla. silla. Viene el chino, ya está, dice, estoy sentada. Sabes que en China también hay sillas. Aunque se sienten de otra manera, hay sillas. ¿Van a decir a ella no estás sentada o no? No van a decir eso. No. No, pero es un también que utilizas. Hay también otra manera de estar sentado, pero eso no produce objeción a ella. Es un también. ¿Lo ves? Sí. Okay. También. Muy instintivamente lo hacemos mucho. Que otra manera de sentarse no implica que no se sienta. ¿Otra cosa? ¿No? ¿Está? Bien. Vamos a parar eso. Solamente si hay comentarios sobre la problematización. ¿Alguien quiere preguntar, decir algo? ¿Sí? Sí, ¿cuál es la diferencia entre también en el caso de estoy sentada y estoy escribiendo y estoy en Madrid en una habitación cerrada? Que si toma uno, el otro no tiene sentido. Sí, porque uno es una elección que excluye la otra.
Si dice soy en Huatu, no soy el domingo. Pero el hecho de escribir no implica que no está sentado. Y el hecho de estar en Madrid no impide. Sí, porque es una elección de paradigma. Okay. ¿Ah? Geografía. En este caso cultural, geográfico. ¿Sí? ¿Sí? Si tú dices es domingo y Huatu son dos cosas porque la descripción se excluyen las dos descripciones. Sí mismo, ¿sí? El paradigma es diferente. ¿Está bien? Sí. Yo tengo una duda con el argumento de la fugacidad. Sí, ok. No... Okay. ¿Tú conoces Platón? Poco. ¿Sabes? De la tradición, pero se quedó que un criterio de verdad es la duración. ¿Sí? Que mantiene, ¿sí? Ahora vale lo que vale. Nietzsche critica eso, por ejemplo, ¿sí? Pero en general en la ciencia se da mucho que la duración de un principio es su valor, que se puede durar, continuar. ¿Entiendes la idea? Sí, entiendo. Entonces se aplica lo mismo para hoy es domingo y estamos en Madrid. La misma... No, es otro problema. Aquí es la elección de los paradigmas para determinar lo que pasa, se sucede. Y ver que es una elección particular de describir las cosas que se opone a otra descripción. ¿Okay? Es otra manera. Hay diferentes maneras de problematizar. ¿Sí? Por ejemplo, con el cambio de paradigma, con el cambio semántico, con la fugacidad. Sí. Eso es un arte. Después pueden tratar de ver en la vida cotidiana, la gente dice eso, cómo se puede problematizar. Con debemos, no sé qué, debemos trabajar. Bien. No es que es falso en general, pero ¿cuál es el límite de eso? ¿No? Que es una elección de trabajar. Tú podías no trabajar. Después dice, pero no tengo dinero. Bien, pero es otro problema que no tienes dinero. ¿No? Tú puedes. Después que quieres dinero y trabajas, ok, bien. Pero tú podías no trabajar. ¿Entiendes? So, la idea es de plasticidad, de evitar de no estar en un sistema categórico y dogmático. ¿Sí? ¿Sí? Es de ver la condición de posibilidad. Que en realidad cuando dices debo trabajar, significa quiero tener dinero y entonces prefiero trabajar para tenerlo. Porque o puedes ser pobre y no tener dinero, o puedes ser un ladrón y robar el dinero de otros. ¿Sabes? Okay. So, eso es antes que todo, antes de ser competencia, es un estado mental de la plasticidad. ¿Sí? Y ver que el debo quiero es un típico. Okay. ¿Otra cosa sobre el proceso? Sí. Siempre con el tema de la publicidad, ¿será que en el contexto de una consulta se puede ocupar para estas personalidades absolutistas que con mucha emoción creen que su problema es eterno? Sí, exacto. Y es justamente algo que viene a apuntalar esto no va a durar para siempre. Sí. Y al reverso tú tienes el eterno retorno de Nietzsche, que te invita a decidir como si eso fuera la eternidad. Sí. Ahora debo ocuparme debo ir a la fiesta de cumpleaños de mi suegra. Ok, Nietzsche dice, mira, sería listo por la eternidad a pasar el tiempo en la fiesta de cumpleaños de tu suegra. No, entonces no hágalo. ¿Sí? ¿No? Hacemos cosas precisamente por su fugacidad. No hace cosas por su fugacidad. Hace cosas porque tiene sustancia. Es otro tipo de categórico imperativo categórico de Nietzsche, con el eterno retorno. ¿Otra cosa? ¿No? Bien, vamos a dar la pausa y después trabajar con Ana.
Así. Ok, bien.